Vale, pues aquí está el robot en la primera prueba de suelo. Ahí va la batería montada. Buenas, hoy os traigo aquí mi proyecto de final de carrera llamado Proyecto FAR. Todo esto nace, para empezar así un poco desde el principio, de un día que estaba jugando al Far Lone Sales y me pareció un juego muy interesante y es un juego muy sencillo. Eres un muñequito que va dentro de un vehículo y vas gestionando esos pequeños sistemas que tiene la nave para navegar un mundo que está hecho un desastre. Y pues entiendes un poco el porqué, te metes a la ambientación y como que te transmite mucho la banda sonora y que te da una tristeza y una soledad espectacular. Eso llevó al siguiente punto, que es que yo viendo eso dije, hostia, ¿y esta nave se podría construir en la vida real? Y es así que realmente esto no empieza siendo un proyecto de final de carrera, sino que empieza siendo un proyecto personal que luego se vende como proyecto final de carrera, porque llegó el momento de hacer el proyecto y dije, hostia, pues ya estaba haciendo este proyecto, voy a meterle esteroides y lo enchufo como final de carrera y ya está. Y para venderlo como proyecto final de carrera tienes que darle un argumento, tienes que darle un porqué. Entonces lo vestí un poco con la siguiente premisa. En el instituto o en las universidades, mayoritariamente eso pasa en los institutos, cuando se hacen proyectos de robótica, se plantean proyectos que no tienen por qué interesar a un alumno de primeras. Se pueden plantear proyectos de hacer robotitos que se empujen, robots de sumo, se pueden plantear proyectos de robots que siguen líneas, y eso está muy bien. Pero si hay algún alumno a que esto no le interese o le parezca difícil y engorroso, es normal, porque al principio puede ser. Ese alumno seguramente acabará haciendo lo mínimo y necesario para aprobar. Y lo que intento con este proyecto es aprovechar esa capacidad de los videojuegos de implicarte en su historia para luego plantear un proyecto y que el alumno ya esté interesado. Cuando el alumno esté en clase, que le dejen jugar al juego, que lo pruebe, que le interese. Y luego, cuando ya tengamos a un alumno implicado en la historia del juego, obviamente esto no se podrá hacer con todos los juegos, tienen que ser juegos que se puedan extrapolar a proyectos como este, porque al final tiene que seguir siendo un poco de aprendizaje. Pues eso, cuando el alumno ya esté interesado, entonces planteamos el proyecto y generamos así una mayor implicación. Bien, con esto lo vendí un poco cuando realmente esto era un proyecto de voy a hacerlo a ver si sale, pero bueno. Y para empezar, todo esto se empieza con dos capturas de pantalla, una captura de pantalla lateral y una captura de pantalla de una vista frontal de la nave esta que solo sale en una escena del juego. Esos dos planos, los poles perpendiculares en el Inventor, y estableces una cota de referencia máxima, es decir, escalas las fotos para que de punta a punta esto, en este caso, mide medio metro. Voy a poner el centro para que se vea mejor. Bien, esto es medio metro. ¿Qué pasa? Que entonces tienes que ir modelando una a una todas las piezas de un ensamblaje que han acabado siendo más de 150 piezas. Como por ejemplo esta escotilla de aquí, que realmente no sirve para nada, pero queda muy bien. Y las demás me hubiese gustado ponerlas porque al final este proyecto yo lo empecé con mucho mimo. Y era algo que yo quería pintarlo a mano, quería cuidar hasta el último detalle. Tanto es así que tengo aquí una pequeña camita que la imprimí y fue la primera pieza que imprimí de este proyecto y dije que cuando acabara el proyecto la pondría aquí, que es una pequeña habitación, pero nunca llegué a ponerla porque no considero que esté acabado. Creo que se ha quedado un poco a medias. Al final había que cumplir los plazos y en un trabajo de final de carrera no eres libre de hacer lo que quieras y hay que recortar y hay que avanzar y pues las cosas salen como salen, aunque la verdad es que salió bastante bien. Después de hacer las capturas de pantalla, los modelados y todo eso, pues lo imprimes e intentas montarlo. Obviamente hay cosas que imprimes como 4, 5, 10 veces porque las cosas tienen que encajar. Y al principio pues imprimes el esqueleto, luego haces que esto encaje y cuando ya tienes todo esto montado te das cuenta que la parte de atrás no encaja. Después de eso ya te metes un poco en la electrónica, no tiene por qué ser después, puedes hacerlo simultáneamente, pero en mi caso yo era una persona solo, así que no podía estar con las dos cosas a la vez. Y con la electrónica me decidí por usar la SP32, que es una plaquita que tiene Wi-Fi, tiene Bluetooth, es un poco más potente que el Arduino, es bastante más potente que el Arduino, va mucho más rápido y para mi caso que quería usar una aplicación Bluetooth para conectarlo con el móvil y controlarlo, pues ese Bluetooth que ya venía montado en la SP32 era la hostia. Y bueno, más o menos la selección de sensores fue la siguiente. Tengo un sensor de HT22 que me da la temperatura y la humedad. Tengo un sensor MQ135 que me da la calidad del aire. Es un sensor muy curioso porque el problema de este sensor es que no te dice qué es lo que está detectando. Solo te dice si hay. ¿Qué hay? No lo vas a saber, pero vas a saber que hay algo de lo que este sensor registra. Y el problema es que te daría la misma lectura un poquito de alcohol en el ambiente que muchísimo CO2, porque no todos los gases lo activan de la misma manera.
Entonces lo que hice para el proyecto fue delimitar unos rangos, hice unas mediciones y decir, mira, si la tensión está entre 0 y, me lo invento, 100, pues eso es que el aire está súper bien. Si está entre 100 y 500, la calidad del aire es mediana. Si está entre tal y así, y al final, pues mira, si está muy alta, no sabemos exactamente qué es lo que es, pero sea lo que sea es peligroso de respirar. Y con eso podemos establecer más o menos un criterio de calidad del aire. Después también tenemos los sensores RID en las ruedas que sirven para medir la velocidad. Estos sensores funcionan del mismo modo que los cuentakilómetros de una bicicleta, ¿vale? Al final lo que tengo montado es en la parte interior del eje dos imanes de neodimio juntos y hay un sensor RID en la parte de la maqueta. Cuando detecta que el sensor da una vuelta, la cuantifica, medimos los tiempos entre vueltas y sabiendo el diámetro de la rueda puedes calcular la velocidad, en este caso en milímetros por segundo, pero sería igualmente válido en revoluciones por minuto o lo que te dé la gana. Después también tengo un sensor QMC, que es una brújula digital como la del móvil, y aquí hay un pequeño conflicto porque este sensor lo que hace es orientarse en referencia a los campos magnéticos de la Tierra, que son bastante sutiles si los comparas con los imanes de neodimio que tengo a menos de un palmo dando vueltas. Entonces esto en los ensayos funcionaba muy bien porque el sensor QMC y los imanes estaban separados, porque al principio toda la circuitería esta estaba montada en una protoboard al lado, precisamente en esta mesa que he tenido que vaciar para hacer esto, y luego ya pues lo monté en la PCB y ya estaba todo junto, pero claro, estando separado funcionaba, y cuando lo monté en la maqueta me di cuenta de que la orientación la marca un poco pachipachá, porque cuando esto empieza a dar vueltas, los campos magnéticos se distorsionan un montón y el sensor de la brújula empieza a dar piruetas y no funciona. Pero eso tampoco le importó al tribunal porque realmente lo que se busca en un trabajo de fin de grado es que justifiques el trabajo, es que demuestres que te has esforzado, que has aprendido, que has aplicado conocimientos de la carrera. No te piden que funcione es un extra, pero si puedes vender bien tu esfuerzo, realmente pues está ahí. Después de sensores más o menos esos son, también tengo aquí el sensor de ultrasonidos para detectar distancia frontal. La aplicación te dice la distancia frontal, con esa información haz lo que quieras. Y después tenemos la pequeña PCB que nos muestra el nivel de combustible a través del eje de las ruedas. Permitidme encenderlo y lo veréis. Vale. Ahora hace el homing en el ascensor, sube y baja para establecer una posición conocida. ¿Vale? Y ahora aquí deberíais estar viendo, si todo va bien, el nivel de batería. Y así a priori eso sería el proyecto. Vale, pues aquí está el robot en la primera prueba de suelo. Ahí va la batería montada, el motorcito del ascensor que está enchufado aquí delante. Estos dos son los motores de las dos ruedas. Y aquí tengo la entrada de la batería, el back que me saca 3,3 voltios, la entrada del back de 5 voltios que lo tengo montado por el otro lado. Es eso de ahí, esa luz roja. Esa placa es comprada. Y luego aquí dentro tengo montado esos cables que van, esta banda entera de cables arcoiris, van al MQ135 que está ahí dentro y es el que mide la calidad del aire. Ahí dentro está la otra placa que es la del nivel de batería. Como podemos ver está ahora casi llena, quedaría una fila más para iluminar y ya está. Vamos a pasar a la demostración. El sensor de distancia nos muestra el espacio frontal, aquí lo podemos ver bien. Si yo pongo la caja así, el sensor de distancia marca unos 7-8 centímetros, que más o menos corresponde con este trozo de aquí. Las cotillas se pliega y se despliega, el ascensor sube y baja, y luego para adelante va bastante más rápido de lo que esperaba, ¿verdad? Para atrás. Y sí que es verdad que a la hora de girar, lo que hace es frenar una rueda y girar con la otra. Y esto se podría actualizar para que no le cueste tanto girar. Después también tenemos esta parte, que es el cargador, ¿vale? La batería esta ya os he dicho antes que la hice yo. Y claro, para una batería casera pues es necesario un sistema de carga casero hecho a medida. Y esto lo hice aprovechando un documento educativo que hablaba precisamente de una placa para cargar ese tipo de celdas. Y lo que hice básicamente fue recortar todo lo que no necesitaba, añadí un potenciómetro para ajustar el nivel de carga,
y con eso ya cargaba. Detecta un fenómeno muy curioso de las baterías, que es que cuando cargan a tope se produce una pequeña caída de tensión. Os he dicho antes que esta batería me da aproximadamente entre 7,4 y 8,5 voltios, dependiendo. Si una batería está a tope cargada da un poquito más, si está un poco menos pues va bajando la tensión. Eso es lo que uso para el porcentaje de batería. Cuando llega al pico de carga, la tensión debería ser lo más alta posible. Pues ahí se produce una pequeña caída de tensión y luego se estabiliza otra vez. Pues esto lo que hace es detectar esa caída de tensión y mediante la caída de tensión corta la carga y ahí se considera que ya está. Y nada, esto es más o menos un poco el proyecto.